El reino de Persia se encuentra en un conflicto bélico. Esta situación fuerza al sultán a salir de la zona, dirigiendo a las tropas en el frente de batalla, dejando a cargo del reino al Jafar. Sin embargo, este no tiene intenciones de proteger la corona y de asegurar la estabilidad del reino, sino de hacerse con la corona y por ende conquistar el reino, en ausencia del sultán. El objetivo es emparejarse con la hija del sultán, para así llegar de forma tradicional a través de la realeza al trono de Persia. Sin embargo, se da cuenta, por observarla, que ésta ya siente algo por un plebeyo. Por ende, los separa a ambos por la fuerza, enviando al plebeyo a un calabozo. Trata de conquistar a la princesa. Sin embargo, esta, consciente de lo que hizo, se niega a tomarle la mano, situación que obliga al Jafar a forzar la unión matrimonial entre ambos, creando un reloj de arena con un hechizo que le deja a la princesa únicamente 1 hora de vida. Si no cambia de parecer, el Jafar no va a deshacer el hechizo y la princesa morirá. Y en este punto arranca el juego, siendo nosotros el plebeyo que fue condenado por el Jafar a pasar el resto de su vida en el fondo del calabozo. Pero antes de meterme en lo que es la experiencia Prince of Persia, quiero señalar un error que tiene este juego al introducirnos a su contexto. En términos argumentales no hay drama, y de realización audiovisual tampoco. Mientras se narra esta introducción, la banda sonora que se escucha nos deja expectantes de lo que está ocurriendo actualmente en el reino de Persia. La música cambia a tonos más tensionantes, reflejando la tiranía que tiene el Jafar cuando éste toma acción, bañando con un silencio la escena en donde vemos cómo arrojan al protagonista al calabozo, donde únicamente se escucha el grito del mismo. Las imágenes que vemos en pantalla son de muy buen nivel porque tienen muy buen detalle e iluminación, aparte están bien sincronizadas. Punto a favor, el empalme entre la parte cinemática y la parte lúdica. Pero el problema está en que los incentivos que tenemos como jugadores y los incentivos que tiene el protagonista para actuar en esta experiencia no son los mismos o no parten de la misma base. Nosotros como jugadores vemos todo lo que pasó, sabemos que la princesa está amenazada, sabemos que tiene 1 hora de vida y por ende está clara la situación que tenemos que afrontar, pasar este juego en menos de 1 hora. Sin embargo, el protagonista no sabe nada de lo que le está pasando a la princesa. Los separan a ambos, pero el protagonista va directo al calabozo sin enterarse lo que hizo el Jafar posteriormente. Por ende, el protagonista, en el punto en el que comienza la experiencia videojugabilística de Prince of Persia, sabe menos que nosotros como jugadores, por lo que acá se desengancha emocionalmente el rol de protagonista con el rol de jugador, que en sí, si bien no son lo mismo en términos conceptuales, sí tienen que partir, con contadas excepciones, de la misma base de información. No puede saber uno más y el otro menos, salvo que la experiencia lo permita por cómo está estructurada, pero en Prince of Persia no es el caso, ya que el juego separa cruelmente a ambos protagonistas que claramente están enamorados y eso, bueno, incentiva al jugador a tener que ir a buscarlo. Pero el jugador está al pendiente tanto del drama moral que significa la separación por fuerza de ambos, así como de la amenaza de muerte que le puso el Jafar a la princesa, mientras que el protagonista solamente parte de la base de que los separaron cruelmente a ambos y mediante la fuerza, no sabe más nada. Más allá de este desenganche, que no es cosita menor ya que se va a arrastrar durante toda la experiencia al ser un fallo que está presente desde la misma base, la introducción acentúa contexto, objetivo y realiza una buena caracterización en la presentación de los personajes. Nos damos cuenta de la tiranía del Jafar, de la inocencia de la princesa, de la bondad del plebeyo, de la relación que ambos mantuvieron, así como la situación actual que está padeciendo el reino de Persia. En términos gráficos, esta experiencia está excelentemente ambientada. Hay 2 tipos de piso en este calabozo, y los 2 están excelentemente caracterizados.
El primer impacto viene desde lo cromático, desde el color. Más que nada los primeros niveles, que representan lo más profundo de este calabozo, poseen tonos fríos con una tonalidad opaca. La única variación respecto a colores del espectro cálido vendrían a ser las antorchas que iluminan el paso, pero por todo lo demás hay un excelente filtro grisáceo que de vez en cuando se puede tornar verde, que representa la soledad, decadencia, suciedad y abandono que tienen estos lugares. Rejas oxidadas, placas de pisos sucias, vasijas vacías, cadáveres tanto colgados como tirados en el piso, restos de huesos humanos, puertas reforzadas, canaletas con musgo, rejillas, partes del suelo destrozadas, etc. El otro diseño predominante es todo lo contrario. Casi total ausencia de colores fríos, siendo lo cálido lo predominante, no solo por las antorchas que iluminan el paso, sino también por el color que tiene el suelo. Los ventanales, los tapetes colgados en las paredes, las macetas, las rejas ahora limpias. Si le tuviera que resaltar algún defecto a lo gráfico, vendría a ser que de vez en cuando se reutilizan algunas texturas y algunos diseños de niveles, lo cual puede dar la sensación de estar pasando por el mismo lugar. Pero es un detalle menor, de por sí visualmente este juego tiene una variación de diseño muy respetable. Y desde lo sonoro, qué decir, ¿no? La banda sonora de este juego es un clásico. Tiene temas personalizados para la parte cinemática que vemos en la introducción y el final. Y para el desarrollo jugable, para los niveles, tiene 5 temas que van a ir variando de acuerdo al piso en el que nos encontremos. El juego alterna muy bien para que ninguno de los temas sonoros se sientan repetitivos, marcando un punto de tensión ya que se reserva el quinto tema para el nivel 16, que vendría a ser el último que de verdad representa una amenaza para el protagonista. Pero no es solamente la música, que ya es un clásico, el sonido de las cuchillas que salen del suelo, las rejas cerrándose y abriéndose lentamente, la puerta principal de acceso a cada piso abriéndose, el combate con espadas, el asesinato de los guardias o del propio protagonista, las cuchillas mágicas que se cierran desde el suelo y el techo respectivamente, los pisos flojos, el pisar una baldosa que abre una reja o la puerta principal, los pasos del protagonista, el beber uno de los jugos que tenemos disponibles en el trayecto. El trabajo audiovisual de Prince of Persia es impecable, y ni hablar de la fluidez de movimiento. Este juego se trabajó en base a la rotoscopia, es por eso que para esa época Prince of Persia vislumbraba por su movimiento, un muy buen avance para la jugabilidad de esta industria. Que el año al que pertenece este juego no los engañe, ¿eh? Prince of Persia tiene un buen abanico de herramientas para ofrecer una buena experiencia jugable. Los elementos mágicos que tienen cada uno de los niveles son lo que mejor caracteriza toda la fantasía que tiene este universo. Las rejas de apertura y cierre semiautomático que generan momentos muy tensos para el jugador, más que nada porque tiene que llegar a tiempo y a veces muy justito teniendo que eludir obstáculos para pasar. Cuchillas automáticas que obligan al jugador a tomarse un segundito para calcular bien cuándo tiene que pasar. Los pisos flojos camuflados por su color con el resto de baldosas. Y los distintos tipos de jugos que tenemos a medida que avanzamos. El jugo con esencia roja nos da una vida. El color rojo casi siempre se lo suele asociar con cuestiones negativas, más que nada si de videojuegos hablamos, pero en este caso, como nuestras vidas son de color rojo, el jugador intuye que esto es algo bueno y se ve recompensado al probarlo. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tomásemos un jugo con esencia verde, que normalmente se lo suele atribuir más a cuestiones buenas en los videojuegos? Perderíamos una vida. Y tienen su variedad estas esencias, si bien todas comparten el color verde, a excepción de la que nos brinda vidas, que es roja, hay jugos que nos regalan más tiempo para que salvemos a la princesa, jugos que alteran la gravedad para que podamos saltar desde distancias muy altas sin hacernos daño, como ocurre en el nivel 9, jugos que generan temblores para que podamos abrir las puertas gracias a los pisos flojos, como en el nivel 12, jugos que literalmente paralizan el tiempo, como ocurre en el nivel 7, que si no sería imposible pasar por la cantidad de obstáculos que nos ponen y la elevadísima dificultad que tienen.
Los jugos son posiblemente lo más carismático que tiene toda la fantasía en este universo. Si bien le dan un elevado poder al jugador, haciéndolo capaz de avanzar en diversas etapas difíciles que tiene cada piso, no le regalan el nivel per se, porque si el jugador no aprovecha bien las habilidades que le brindan la mayoría de los jugos, puede terminar perdiéndola y por ende volviendo a estar en igualdad de condiciones con respecto a los obstáculos que hay presentes en el nivel. Enorme acierto también el de los guardias. La dificultad de cada uno de estos va aumentando. El primer guardia al que nos encontramos en el primer piso, que vendría a ser en realidad el último del calabozo, es un guardia muy sencillo de enfrentar, pero ya el segundo nos da más pelea y así sucesivamente va subiendo el nivel. Pero hay guardias especiales, como en el nivel 8 por ejemplo, que nos enfrentamos a un gordo que es bastante lento pero que tiene una defensa muy buena y que si no nos cuidamos de sus contras y no tenemos paciencia para empujarlo o para darle en el momento justo donde nos muestra una abertura, vamos a perder. En el nivel 3, inclusive siguiendo con el tema de la fantasía, hay un esqueleto. De por sí es distinto cuando lo cruzamos por primera vez. No se parece a los cadáveres que hay sueltos de vez en cuando en la ambientación de cada piso. Este se ve distinto y cuando volvemos y estamos por atravesar el nivel 3, se nos muestra como el último enemigo a pasar. Y no tiene vidas, por ende el jugador tiene que improvisar lo que tiene que hacer. Pero sabiendo que hay un espacio, un hueco cerca del esqueleto, la estrategia es clara para deducir. Hay que pegarle al esqueleto, más allá de que no podamos matarlo porque es inmortal, hasta empujarlo y que caiga en ese hueco. Fíjense la excelente coordinación de diseño de niveles y de las distintas herramientas o elementos jugables que tiene la experiencia para hacer que toda la jugabilidad se enriquezca muchísimo. Realmente está muy bien pensado. El ratoncito en el nivel 10, ¿cómo olvidarlo? La princesa, en una cinemática previa a la realización del 10º nivel, habla con un ratoncito y este ratoncito se escapa del lugar. En un punto, el ratoncito se aparece cuando nosotros por imposibilidad de tiempo no podemos atravesar una reja y nos ayuda a pasar. Esto es impecable. La princesa no entra en el rango jugable nunca, solamente es un personaje que se la muestra en cinemática, pero tiene conexión con la jugabilidad, con el protagonista y con el jugador también, porque nos ayuda a atravesar este camino. Sin embargo, hay un error bastante feo que tiene este juego y es el nivel técnico. A ver, no ha envejecido mal, no me malinterpreten. Creo que tiene un buen nivel técnico, pero hay diversos momentos que falla y la verdad es que entorpece muchísimo la experiencia, porque momentos como por ejemplo el del recientemente mencionado ratoncito se pueden ver arruinados por este factor. A pesar de esto, la kinestética es otro punto que vuelve a sumar a favor del juego. La interacción del jugador con el entorno está bien planteada y ejecutada, aunque a veces los controles pueden ser poco responsivos. Prince of Persia presenta un buen abanico de elementos jugables para enriquecer su experiencia, para hacer pesar el mundo fantástico que presenta. Tiene un correcto diseño de niveles y un muy buen apartado jugable. Todo esto dota al juego de una solidez muy buena. Pero, ¿cómo remata los demás apartados? A medida que el protagonista avanza en búsqueda de su objetivo, se enfrenta a adversidades cada vez más peligrosas, pero logra imponerse una por una. En el 4º nivel se produce una copia de él mismo en un momento en el que atraviesa un espejo. Acá se introduce un nuevo personaje a la historia, que es la sombra, el clon que tiene el protagonista que lo va a perseguir a lo largo de la experiencia. Pero mediante rutas alternativas. La presencia que le da el juego a este personaje está bien reflejada. Se vuelve a cruzar con el protagonista en el 8º nivel, en ese caso impidiéndole pasar de forma bastante sarcástica, ya que da apenas un paso hacia adelante para cerrarnos la reja, burlándose de nosotros, eyectándonos hacia una parte más baja todavía del calabozo. Otro empalme impecable realizado entre niveles. Pese a todas las dificultades a las que se enfrenta el protagonista, al final logra llegar al anteúltimo nivel. Acá hay cuestiones buenas y malas.
Es el nivel más exigente de todos, con claridad. Hay ausencia total de guardias, increíblemente. Y la mayoría de los elementos jugables, la mayoría de los obstáculos fantásticos con los que nos encontrábamos en todos los pisos, acá se reducen. El nivel 16 es plataformeo puro. El jugador tiene que ser muy preciso con los lugares desde donde salta y hacia dónde salta. Este nivel exige un muy buen dominio de la mecánica de salto, así como también le exige al jugador una buena lectura del escenario al que se enfrenta, ya que los espacios reducidos son una amenaza constante. El diseño de nivel está muy bien pensado en este sentido. Llegando a la mitad del nivel nos enfrentamos al clon sombra. Y al igual que con el esqueleto en el tercer nivel, tiene una forma peculiar de vencerlo. No podemos enfrentarlo. Al ser un clon nuestro, tiene las mismas vidas que nosotros. Por ende, si le llegásemos a sacar una vida, también perderíamos una vida, porque él es un clon. Si él hace lo mismo que nosotros, recibe el mismo daño, ¿cómo se lo podría enfrentar? Guardando la espada. Excelente movimiento que fuerza al jugador a pensar cómo reaccionar ante este combate. El jugador tiene que llegar con una intuición muy afinada a este momento para saber salirse con la suya. El problema viene inmediatamente después, y esto es posiblemente lo peor del juego. No se nos explica en ningún momento qué hacer. Para la derecha no se puede avanzar, no hay punto al cual seguir. Por ende, lo lógico sería seguir a la izquierda, pero de entrada, cuando pasamos, hay un abismo. El jugador no tiene claro y tampoco tiene una señal de lo que tiene que hacer. Recientemente con la sombra tampoco había un cartelito que te explicara lo que tenías que hacer. La intuición era tuya, pero viendo el comportamiento de la sombra y lo que pasaba cuando la golpeábamos y le sacábamos una vida, lo que nos pasaba a nosotros, el jugador podía deducir qué tenía que hacer. Acá no hay excusa, el jugador no sabe cómo continuar esto. Y el juego no da una pista clara sobre lo que se tiene que hacer. ¿Y quieren saber lo que hay que hacer? Un salto al vacío para así encontrar piso invisible, camuflado en medio de la nada. Esto es un punto absolutamente negativo para el juego, porque esto va a trabar al jugador durante horas en este escenario y lo puede hacer frustrarse, y encima en un punto tan avanzado y cúlmine de esta historia. Repito, no tengo drama con que desafíen el intelecto y la intuición del jugador, con que lo pongan a pensar, pero una cosa es ponerle las cosas difíciles y otra es ponerle las cosas imposibles. El nivel sigue su rumbo aunque baja su dificultad en este punto, pero justamente porque lo que se viene es lo más bravo. Nos enfrentamos al Jafar, el villano final de esta experiencia. El Jafar es el guardia más equilibrado de todos, tiene un muy buen nivel defensivo, aunque no tanto como el del gordo en el nivel 8, y tiene mucha más agilidad que la mayoría de los guardias a los que nos enfrentábamos. A su vez tiene bastantes vidas, por ende es un peleador bastante difícil, y en este sentido está impecable el Jafar. El problema es que, a diferencia de la sombra, no le han sabido dar el suficiente tiempo y peso en pantalla como para que este personaje sea lo suficientemente imponente como para que su presencia pese en esta experiencia. Yo sé que está en una posición más avanzada que nosotros, es el Jafar, es el que está a cargo momentáneamente, ya que el sultán está fuera, del reino de Persia, pero la princesa también está mucho más arriba que nosotros en lo que a jerarquía de reino respecta, y le han sabido dar un peso excelente en la historia. La presencia de la sombra en la historia también está muy bien manejada. Yo siento que se le pudo haber dado más importancia al Jafar, que cumple tanto con diseño como con poder, pero que se queda a medias con el desarrollo en la historia. Una vez derrotado el Jafar, avanzamos al nivel 17. Ya es una zona muchísimo más tranquila y lujosa. Literalmente es pasillera. Es cuestión de avanzar y llegar a donde está la princesa, culminando esta experiencia con el rescate de la misma y la consecuente conversión de nuestro protagonista a príncipe de Persia. Prince of Persia es un clásico de los videojuegos y una obra de muy buen nivel, muy carismática por el buen abanico de herramientas que tiene para hacer pesar la fantasía que hay en su mundo, un excelente diseño de niveles, una muy buena realización audiovisual que fue bastante avanzada para la época, ya que el uso de la rotoscopia le daba una fluidez y un realismo impresionante para esa época y que ha envejecido muy bien a día
día de hoy. Tiene algunas cuestiones en el desarrollo de los personajes que no me terminaron de convencer, tiene la desconexión de información protagonista-jugador al inicio de la historia y que literalmente la arrastra durante toda la experiencia, cuestión que molesta y entorpece bastante el argumento. El nivel técnico de vez en cuando le juega una mala pasada y arruina la muy buena ejecución del mundo fantástico que presenta, y a veces los controles pueden ser bastante poco responsivos, por ende puede generar momentos de frustración para los jugadores. Tiene la cuestión del anteúltimo nivel que mencioné, que es bastante grave y que puede llegar a arruinar la experiencia para los jugadores, ya que si no se hace trampa para saber cómo continuar en ese nivel, es muy difícil, exageradamente difícil, que se sepa lo que hay que hacer en ese momento. Pero a grandes rasgos, Prince of Persia es lo que me esperé, realmente. Se las ha arreglado para hacer una experiencia muy sólida. Un clásico de mi infancia, un clásico en la historia de los videojuegos y una experiencia absolutamente recomendable para cualquier jugador que esté buscando un desafío en un mundo de aventuras fantástico.